¿Y si toda tu vida hasta ahora hubiera sido apenas la antesala de lo que Dios verdaderamente quiere revelarte? ¿Y si ese vacío que sientes, esa sensación de estar perdido incluso cuando todo parece estar bien, fuera una señal de que aún no conoces al Dios que te creó? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un poder escondido, una llave secreta que puede transformar no solo tu presente, sino también tu destino eterno? ¿Y que esa llave es conocer a Dios verdaderamente? ¿Y si te dijera que conocer a Dios no es simplemente saber que existe, ni repetir su nombre en oraciones automáticas, sino descubrir su voz en medio del silencio, sentir su presencia en el desierto y escuchar su susurro en medio de tu dolor? ¿Te atreverías a descubrir ese secreto hoy? Porque ese poder, el poder de conocer a Dios, ha sido escondido a los ojos superficiales, pero está disponible para los corazones hambrientos, para aquellos que ya no se conforman con una religión vacía, sino que anhelan una relación real con el Creador del universo. Este video no es solo un estudio más, es un llamado a ti, que quizás has sentido que tu fe se ha enfriado, a ti que oras pero no escuchas respuesta, a ti que asistes a una iglesia pero no sientes comunión. Este mensaje es para los que claman en secreto: Dios, ¿dónde estás? Hoy el Señor responde, y su respuesta comienza con una invitación: ven a conocerme. A lo largo de los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje espiritual profundo. No hablaremos de fórmulas mágicas ni de promesas terrenales. Vamos a descubrir pasajes que revelan el corazón de Dios, historias que muestran cómo Él se dio a conocer a personas comunes, y enseñanzas que han sido ignoradas por siglos, pero que contienen el poder para despertarte espiritualmente. Verás cómo conocer a Dios puede romper cadenas invisibles, restaurar tu identidad y darte la paz que tanto has buscado. Y más importante aún, aprenderás cómo acercarte a Él desde donde estás, con lo que tienes, incluso si sientes que no eres digno. En este video vas a entender por qué muchos oran, pero no escuchan, por qué muchos sirven, pero no sienten, y por qué el enemigo quiere mantenerte distraído para que nunca llegues a la revelación más importante de tu vida. Conocer a tu Dios, no con la mente, sino con el corazón, no de oídas, sino cara a cara como Moisés, como un amigo, como un hijo que vuelve a casa. Quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te ha traído. Esta palabra tiene algo especial para ti. Pero presta atención. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloqueará una bendición que llevas años esperando. No te lo pierdas. Antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Es una forma de sellar tu disposición espiritual, de decirle a Dios: estoy listo para conocerte más. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No es un simple clic, es un acto de fe, es decirle a YouTube: muéstrale este mensaje a más personas que necesitan oír de Dios. Tú puedes ser la razón por la cual alguien encuentre a Jesús hoy. Suscribirte a este canal también es importante. No solo porque tendrás acceso a estudios como este, sino porque muchísimos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor que los guíe, y encuentran aquí un refugio espiritual. Tu suscripción fortalece esta misión y extiende el reino. Por eso, antes de comenzar cada estudio, nuestra comunidad siempre comenta: paz en Cristo. Es nuestra señal de unidad. Es nuestra manera de decirle al cielo que estamos juntos en este viaje. Comenta ahora y recuerda, hoy puedes descubrir un secreto que cambiará tu forma de orar, de creer y de vivir. ¿Estás listo para conocer a Dios de verdad? Entonces, abre tu corazón. Vamos a comenzar.
1. El rostro escondido en el jardín. Cuando Adán y Eva caminaron por el Edén, no solo disfrutaban de un paraíso sin dolor ni muerte. Lo más extraordinario era que conocían a Dios, no de oídas, no por intermediarios. Lo conocían porque convivían con Él. Génesis nos muestra algo fascinante y estremecedor. El creador del universo descendía en la brisa del día para caminar junto a ellos. No era un ritual, no era una obligación, era comunión pura, una relación donde no había máscaras, donde el hombre y la mujer estaban desnudos ante Dios, no solo en cuerpo, sino también en alma. No había vergüenza, no había temor, había unidad. Pero todo eso cambió cuando desobedecieron. Al caer, el ser humano no solo perdió el Edén, perdió el conocimiento directo de Dios. Por primera vez, Adán se escondió, y esa escena, ese intento de ocultarse de Dios, se repite en la historia de millones. La humanidad ha estado huyendo desde entonces. Y quizás tú también. Quizás tú, como Adán, sientes que no puedes conocer a Dios porque cometiste errores. Tal vez crees que por tus pecados, por tus heridas o por tus dudas, ya no eres digno de caminar con Él. Pero escucha bien esta verdad, que puede romper esa mentira. El Dios que descendía en el Edén sigue buscando corazones con los que caminar. Dios no preguntó a Adán, ¿qué hiciste como primera reacción? Le preguntó, ¿dónde estás? Esa es la misma pregunta que hoy resuena en tu interior. ¿Dónde estás tú en tu caminar con Dios? ¿Dónde se quedó esa intimidad que quizás alguna vez tuviste o que siempre has anhelado? El poder secreto de conocer a Dios empieza en el reconocimiento de esta verdad. Él no se esconde de ti, pero tú quizás te has estado escondiendo de Él. Y no importa cuán lejos hayas corrido, el jardín sigue esperando, porque Dios sigue descendiendo en la brisa de tu vida, buscándote con ternura. Conocer a Dios no empieza con grandes oraciones ni con teologías profundas. Comienza con un corazón dispuesto a dejar de esconderse. Adán y Eva cosieron hojas para cubrirse, para disimular su vergüenza. ¿Cuántas hojas has cosido tú? Tal vez sean excusas, justificaciones, ocupaciones, religiosidad vacía. Pero Dios no quiere hojas. Dios quiere tu verdad. Conocerlo implica quitar las coberturas, desnudarte ante su presencia, decirle, aquí estoy, con mi culpa, con mi pasado, con mi sed. El poder de conocer a Dios está en volver al principio, es regresar al diseño original. Es descubrir que fuimos creados no solo para existir, sino para convivir. Y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes conformarte con menos. Ya no basta asistir a una iglesia, escuchar sermones o repetir versículos. Quieres encontrarte con Él. Quieres escuchar su voz en medio de tus pensamientos. Quieres sentir que te habla mientras trabajas, mientras conduces, mientras lloras en tu habitación. Y eso no es una fantasía. Es una realidad accesible, pero hay un precio, rendirte. En el Edén, el pecado rompió la comunión, pero la gracia la restaura. Cristo vino a abrir un nuevo camino hacia el conocimiento de Dios. Lo que Adán perdió, Jesús lo restauró. Pero para que tú lo vivas, necesitas hacer tu parte, necesitas anhelar, necesitas buscar, porque conocer a Dios no es automático, es relacional. Él no se impone, Él se revela, pero solo a los que lo buscan con todo el corazón. Es por eso que muchos no lo sienten. No porque Él esté lejos, sino porque no están dispuestos a quedarse quietos hasta oír su voz. El jardín sigue siendo posible, no físicamente, sino espiritualmente. Puedes construir un jardín en tu interior, un espacio sagrado donde cada día te encuentres con Él. Tal vez ya no camine por la brisa literal del día, pero su espíritu camina dentro de ti. Pero necesitas estar atento.
Necesitas hacer silencio, necesitas dejar de correr. ¿Estás dispuesto a encontrarte con Él? Otra vez, ¿estás listo para dejar las hojas y permitirle cubrirte con su gracia? Quizás la mayor tragedia de esta generación no es que las personas no crean en Dios, sino que no lo conocen. Hablan de Él, cantan sobre Él, pero no caminan con Él. El Edén fue cerrado con espada de fuego, pero la cruz abrió un nuevo acceso. Y esa es tu oportunidad hoy. Hoy puedes comenzar a caminar nuevamente con Dios, no como espectador, sino como compañero, no como esclavo, sino como hijo. El rostro de Dios ya no está escondido. Está esperando que levantes tu mirada. Está esperando que le respondas con un simple «aquí estoy». Y cuando haces eso, algo sobrenatural ocurre. Tu corazón empieza a arder. Tu mente comienza a renovarse. Tus cadenas comienzan a debilitarse. Porque nadie permanece igual después de conocer verdaderamente a Dios. Nadie puede tocar su presencia sin ser transformado. El jardín fue perdido por la desobediencia, pero tú puedes recuperar la comunión por la entrega. Hoy es el día. Hoy puedes dejar de esconderte. Hoy puedes caminar otra vez con Él. 2. El fuego que descendió sobre el monte. Después de que el hombre fue expulsado del Edén, la comunión con Dios se tornó en un misterio distante para muchos. Pero el corazón de Dios nunca cambió. Él seguía buscando revelarse a su pueblo. Y en uno de los momentos más impactantes del Antiguo Testamento, lo vemos descender no sobre un jardín sereno, sino sobre un monte cubierto de fuego, humo y truenos. El monte Sinaí. Allí, entre el temor y la reverencia, el pueblo de Israel fue testigo de algo que desafía la comprensión humana. El Dios invisible se manifestó con poder ante millones de personas. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de acercarse, el pueblo se alejó. Tuvieron miedo y pidieron que solo Moisés hablara con Dios. Dijeron que no querían oír su voz, no querían morir. ¡Qué ironía! Lo que fue diseñado como un momento de comunión se convirtió en una oportunidad perdida por causa del temor. ¿Cuántas veces eso ocurre hoy? ¿Cuántas veces Dios desciende, habla, se manifiesta de maneras claras y personales y las personas se alejan? No por falta de fe, sino por miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a que si escuchan su voz, tendrán que cambiar. Miedo a lo que Él les va a pedir. Y entonces buscan intermediarios, pastores, líderes, experiencias ajenas. Pero el corazón de Dios no es solo revelarse a unos pocos. Él desea que todo su pueblo lo conozca. Por eso, en Deuteronomio, Moisés clama al pueblo diciendo: «El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos». Es una declaración profunda. Dios no está interesado solo en líderes espirituales. Él quiere una relación con cada alma. Moisés subió al monte. Él sí quiso conocer a Dios. Y ese deseo lo llevó más allá de lo que cualquier otro hombre había vivido hasta entonces. Moisés no se conformó con señales, no se conformó con milagros, no se conformó con recibir la ley. Él pidió algo más, algo que puede parecer atrevido, pero que revela la profundidad de su hambre espiritual. Moisés dijo: «Muéstrame tu gloria». Quería ver el rostro de Dios, no solo oírlo, no solo obedecerlo. Quería contemplarlo, quería sumergirse en la esencia misma de su ser. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió. Aunque le dijo que no podía ver su rostro directamente, lo escondió en una roca y le permitió ver su espalda. Y en ese momento Dios mismo proclamó su nombre, revelando quién es: compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad.
ves lo que ocurre cuando uno desea verdaderamente conocer a Dios. Se abren dimensiones espirituales que no están disponibles para los superficiales. Se accede a misterios que transforman por completo la vida. Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente, tanto así que la gente no podía mirarlo directamente. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando conoces a Dios, algo de Él queda impregnado en ti. Tu rostro cambia, tu mirada cambia, tu forma de hablar cambia. Tu presencia anuncia que estuviste con el Altísimo. ¿Te has preguntado por qué tantos creyentes viven con el alma apagada? ¿Por qué sus rostros no brillan? ¿Por qué su fe parece débil? Tal vez porque no han subido al monte. Se quedaron en la base, esperando que alguien más les traiga la palabra. Pero Dios está llamando, está diciendo, sube tú. No te conformes con experiencias ajenas. No vivas de la fe prestada de otros. No sigas dependiendo de intermediarios. Hay un monte esperándote. Hay una nube de gloria que puede cubrir tu vida. Pero necesitas subir, y el ascenso no es fácil. Implica tiempo, implica renuncias, implica esfuerzo, pero vale la pena, porque en la cima el rostro de Dios te espera. Muchos piensan que conocer a Dios es algo reservado para los santos, para los místicos, para los que viven en conventos o pasan horas de rodillas. Pero Moisés era un hombre con pasiones, con errores, con luchas. Sin embargo, tenía una decisión inquebrantable. No se movería sin la presencia de Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Estás dispuesto a no avanzar en tus planes hasta que Él camine contigo? ¿Estás dispuesto a cancelar cosas, a cambiar prioridades solo para pasar tiempo con Él? El fuego sobre el monte no era para consumir al pueblo, era para purificarlo. Era una invitación a una relación más profunda. Pero la mayoría tuvo miedo. Solo uno subió. ¿Cuál será tu decisión? Hoy, Dios sigue descendiendo sobre montes espirituales y está buscando adoradores que no teman acercarse. Él sigue revelando su nombre a los que lo piden. Él sigue mostrando su gloria a los que claman con sinceridad. Pero no lo hace en multitudes. Lo hace en lo secreto, en la intimidad. En lo alto del monte donde pocos están dispuestos a ir. Tal vez tu monte no esté cubierto de fuego literal, pero sí de desafíos, de dudas, de luchas internas. Y aún así, allí es donde Dios quiere encontrarse contigo. No para asustarte, no para imponerse, sino para hablarte, para consolarte, para transformar tu rostro. El fuego de Dios no destruye a los que lo aman. Los enciende, los hace luz en medio de las tinieblas. Así que hoy te invito a hacer la oración de Moisés. Muéstrame tu gloria, Señor, y prepárate, porque cuando Dios responde a esa oración, tu vida jamás vuelve a ser la misma. 3. El susurro en la cueva. Tras el fuego del monte Sinaí, podríamos pensar que la revelación de Dios siempre vendrá acompañada de truenos y llamas, de manifestaciones impactantes e inconfundibles. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el Dios que desciende con poder también sabe hablar con ternura, y a veces conocer a Dios verdaderamente implica aprender a escuchar cuando todo parece haberse apagado. Uno de los episodios más conmovedores en la Biblia es el de Elías en el monte Horeb. El profeta, luego de haber experimentado una victoria impresionante contra los profetas de Baal, se encuentra huyendo, deprimido y deseando morir. Un hombre que había visto el fuego del cielo, ahora se esconde en una cueva, sintiéndose solo, abandonado y confundido. Y es en esa cueva donde Dios decide hablarle, pero no de la manera que Elías esperaba. No en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave que penetra el alma sin violencia, pero con un poder indescriptible.
Esa escena nos revela una dimensión del conocimiento de Dios que muchas veces ignoramos, la de la intimidad silenciosa. Porque conocer a Dios no es solamente percibir su gloria en lo alto de un monte rodeado de milagros, sino también reconocer su presencia en medio del silencio, en el fondo de una cueva donde todo parece haber terminado. Elías necesitaba saber que Dios no solo estaba en el espectáculo, sino también en el consuelo. Y eso es lo que tú y yo muchas veces olvidamos. Buscamos a Dios en grandes emociones, en señales externas, en predicaciones poderosas. Pero cuando estamos solos, cansados, heridos, cuando sentimos que no queda nada, creemos que Dios está ausente. La verdad es que muchas veces es en ese silencio que su voz es más clara. Y conocerlo realmente implica estar dispuesto a escucharlo ahí, en ese lugar de dolor, en ese rincón donde nadie más puede llegar. Elías pensaba que estaba solo, que su labor había sido en vano, que ya no valía la pena seguir. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que tu esfuerzo en la fe no ha producido frutos? ¿Cuántas veces has querido rendirte, sintiendo que Dios ya no responde como antes? Pero es ahí, precisamente ahí, donde el susurro llega, no para juzgar, sino para redireccionar. Dios le habló a Elías, no con reproche, sino con dirección. Le mostró que aún tenía propósito, que aún había más camino, que aún había personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Conocer a Dios no es una experiencia que solo ocurre en momentos de euforia espiritual. A veces ocurre en lágrimas, en dudas, en soledad, porque Dios es tan grande que puede hablar en el trueno, pero también tan cercano que puede susurrarte en la cueva. Pero para oír ese susurro, necesitas algo que muchos no están dispuestos a practicar: silencio interior. En un mundo lleno de ruido, aprender a callar el alma es un arte espiritual. Pero cuando lo haces, cuando aquietas tus pensamientos, cuando apagas tus voces internas, cuando dejas de luchar para simplemente escuchar, entonces su voz se revela. Esa voz que no grita, pero transforma, que no sacude montañas, pero mueve corazones. Esa voz que te llama por tu nombre, que te recuerda quién eres, que te dice que no estás solo. Esa es la voz que Elías escuchó, y esa es la voz que tú también puedes oír, pero necesitas entrar en la cueva, necesitas aceptar ese momento de vulnerabilidad como una oportunidad, no como un castigo, porque en la cueva Dios no solo te habla, te restaura. Elías salió de la cueva con nueva visión, nueva misión y nueva fuerza. ¿Sabes lo que eso significa? Que conocer a Dios en el susurro puede levantarte más fuerte que conocerlo en el fuego. Porque cuando escuchas su voz, en medio de tu quebranto, ya no dependes de emociones ni de circunstancias. Tu fe se vuelve inquebrantable porque has aprendido que Él está contigo en el clamor y en el silencio. Y quizás hoy tu vida se parezca más a una cueva que a un monte. Tal vez estás oculto, herido, esperando que todo pase, pero no ignores el susurro. No busques siempre lo espectacular. Lo profundo muchas veces viene en lo sencillo. La voz que cambiará tu rumbo no vendrá con estruendo, vendrá con suavidad, pero si tu corazón está dispuesto, la oirás y sabrás que Él está allí, no para condenarte, sino para conducirte nuevamente a tu propósito. Dios no ha terminado contigo. Él no ha olvidado tu llamado, no ha cancelado su plan, pero quiere que lo conozcas en nuevas dimensiones. Que sepas que Él no solo es fuego que consume, sino también aliento que vivifica. Que no solo es poder que sacude, sino también ternura que cura. Y cuando entiendes eso, tu relación con Él se transforma. Ya no necesitas que las cosas te salgan bien para sentir que Dios te ama, porque lo conoces, porque has escuchado su voz en el silencio, y eso basta.
Así como Elías salió de la cueva para ungir reyes y profetas, tú también saldrás. Pero no igual. Saldrás con la certeza de que no estás solo, de que su presencia es real y de que hay un susurro que siempre te guía, incluso cuando todo lo demás se ha apagado. 4. La intimidad del tabernáculo. Después de que Dios habló en el fuego y en el susurro, estableció un lugar donde su presencia habitaría en medio del pueblo. El tabernáculo. No era un edificio ostentoso, no era una estructura permanente. Era una tienda sencilla, móvil, que acompañaba al pueblo en el desierto, y allí, en lo más íntimo de ese tabernáculo, detrás de varios velos, se encontraba el lugar santísimo. Allí descendía la gloria de Dios. Allí hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo, como lo describe Éxodo. Ese detalle es vital, porque mientras el pueblo temía y se quedaba a distancia, Moisés entraba. Y no solo él, su siervo Josué permanecía allí incluso después que Moisés salía. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El tabernáculo es la figura perfecta de lo que significa conocer a Dios profundamente. Es un llamado a dejar las multitudes, a cruzar velos, a entrar en lo secreto, porque muchos conocen de Dios en el atrio, donde están las multitudes, donde hay ruido, donde todo es externo. Otros llegan al lugar santo, donde hay más revelación, donde se sirve y se ora. Pero pocos atraviesan el último velo. Pocos se atreven a entrar al lugar santísimo, donde no hay luz humana, solo la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor te está invitando a hacer, a ir más allá de la rutina espiritual, a ir más allá de lo que otros hacen, a entrar tú, a buscarlo tú, a encontrarte con Él donde nadie más puede entrar por ti. Conocer a Dios implica entrar en ese nivel de intimidad. No es algo automático, no se accede por mérito, sino por deseo. Dios puso condiciones para que el sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo, no porque quería mantener la distancia, sino porque su presencia es santa, y esa santidad exige reverencia, pureza de corazón, honestidad del alma. Hoy, gracias a la obra de Cristo, ese velo fue rasgado. Ya no hay barreras físicas, pero sigue existiendo una decisión, entrar o no entrar. Y muchos, aún con el acceso libre, siguen quedándose afuera. ¿Por qué? Porque entrar implica morir a uno mismo. Implica dejar el pecado, la distracción, la doble vida. Implica exponerse. Allí, en el lugar santísimo, no puedes llevar tus máscaras, no puedes esconder tus intenciones. Solo puedes presentarte con sinceridad, con hambre, con humildad. Y cuando lo haces, lo que ocurre es sobrenatural. No solo ves a Dios, sino que descubres quién eres tú en Él. La identidad perdida se restaura, la visión se aclara, el propósito se enciende. Moisés entraba y salía del tabernáculo, pero Josué permanecía. Ese detalle es poderoso, porque muestra que no basta con visitas esporádicas a la presencia de Dios. Conocerlo realmente es habitar con Él, es decidir que ese lugar secreto será tu morada. Es entender que todo lo demás puede esperar, pero ese momento, ese encuentro, esa intimidad es lo más valioso de tu día. Y cuando haces eso, parte de tu rutina, algo cambia en ti. Tu carácter comienza a alinearse con el de Cristo. Tus decisiones se vuelven más sabias, tu paz se multiplica. Porque ya no vives desde la ansiedad del mundo, sino desde la calma del lugar santísimo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que hoy tú eres ese tabernáculo. Ya no necesitas una tienda física, no necesitas un sacerdote humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios ha decidido habitar en ti. Tú eres su morada, tú eres su casa. Pero la pregunta es, ¿estás permitiéndole quedarse? ¿O solo lo visitas de vez en cuando? ¿Hay un altar encendido en tu interior? ¿O es un espacio vacío, olvidado, lleno de telarañas espirituales?
Conocer a Dios es abrir ese espacio interior y permitir que Él lo llene todo. Es vivir con la conciencia constante de que no estás solo, de que su presencia te acompaña, de que puedes hablarle en cualquier momento y lo más importante, que puedes escucharlo, porque su voz sigue hablando no solo a profetas, no solo a pastores, a ti, si estás dispuesto a entrar, a quedarte, a vivir desde allí. El tabernáculo era móvil porque Dios quería moverse con el pueblo, quería que supieran que su presencia no dependía de un lugar físico. Y hoy eso sigue siendo verdad. Puedes estar en tu cuarto, en tu trabajo, en medio del tráfico. Si tu corazón se vuelve hacia Él, el lugar santísimo se activa. La gloria desciende, la comunión comienza, pero necesitas tomar la decisión de entrar, de pasar del ruido al silencio, de lo superficial a lo profundo, de lo externo a lo eterno. Hoy, el Señor te dice: ven al lugar santísimo, te estoy esperando, ya pagué el precio, ya abrí el camino, solo falta tu decisión. No importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, la invitación sigue abierta, y cuando entres, lo conocerás, no como un concepto, no como una doctrina, sino como un padre, como un amigo, como el Dios que siempre estuvo cerca y que ahora habita en ti. 5. El rostro descubierto y el espejo del alma, después del tabernáculo, después de los velos, después del fuego y del susurro, Pablo introduce una imagen revolucionaria para describir lo que significa conocer verdaderamente a Dios, el rostro descubierto. En 2 Corintios 3:18 escribe: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta declaración tiene un poder inmenso. Nos muestra que conocer a Dios no es una experiencia estática ni un evento único, sino un proceso continuo de transformación. Y esa transformación ocurre cuando contemplamos su gloria sin filtros, sin velos, con honestidad. Pablo está haciendo un contraste entre la antigua alianza y la nueva. En el Antiguo Testamento, Moisés tenía que cubrir su rostro con un velo después de hablar con Dios, porque los israelitas no podían soportar ver el reflejo de la gloria. Pero ahora, por medio de Cristo, ese velo ha sido quitado. Ya no hay necesidad de ocultar, ya no hay temor de mirar. Ahora podemos contemplar a Dios directamente, y en ese acto de contemplación somos transformados, no por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Pero, ¿qué significa mirar a Dios como en un espejo? Significa que al conocerlo, descubrimos también nuestra verdadera identidad. El espejo refleja, y al mirar la gloria del Señor, no solo lo vemos a Él, sino que vemos quienes fuimos creados para ser. Esa gloria que contemplamos, esa santidad, esa ternura, esa justicia, ese amor indescriptible, comienza a reflejarse en nosotros. Nos volvemos como Él, somos moldeados a su imagen, pero esto solo ocurre cuando quitamos el velo, y el velo puede tener muchas formas: orgullo, religión, heridas, mentiras del pasado, miedo, todo lo que nos impide ver a Dios tal como es, todo lo que distorsiona su imagen en nuestra mente, es un velo que necesita ser arrancado. Conocer a Dios es, entonces, permitir que ese espejo revele lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Porque su luz no solo nos muestra su rostro, también ilumina nuestras sombras, y ahí comienza la verdadera transformación. No se trata de apariencia, no se trata de comportamiento externo, se trata de ser cambiados desde adentro, de gloria en gloria, no de culpa en culpa, no de presión en presión, de gloria en gloria.
Es un proceso lleno de gracia, de paciencia divina, de amor inquebrantable, pero para que eso ocurra necesitamos permanecer mirando. Muchos comienzan, pero no continúan, se distraen, se cansan, se desaniman, y entonces dejan de mirar, vuelven a cubrirse, se alejan, y con eso detienen el proceso de transformación. Por eso Pablo dice, mirando a cara, descubierta. Es una postura constante, es una decisión diaria, es un anhelo profundo que vence la rutina. No basta con mirar una vez, es necesario habitar en esa mirada, quedarse en esa contemplación, perseverar en ese reflejo. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. Cuanto más lo contemplas, más lo conoces, y cuanto más lo conoces, más te pareces a él. No necesitas fingir, no necesitas impresionar a nadie, solo necesitas mirar, permanecer, exponerte a su gloria una y otra vez, hasta que cada célula de tu ser comience a reflejar su carácter. Es por eso que los que conocen a Dios verdaderamente brillan. Tal vez no con un resplandor visible, pero sí con una paz que se nota, con una sabiduría que trasciende, con una firmeza que inspira. ¿Y cómo se mira ese rostro hoy? A través de su palabra, a través de la oración sincera, a través del quebrantamiento, a través de la adoración profunda, a través de la obediencia. Cada acto de comunión genuina es una mirada más al rostro de Dios, y cada mirada transforma, pero hay una condición: cara descubierta. No puedes seguir con el corazón cerrado, con la mente dividida, con los ojos contaminados por el mundo. Debes atreverte a quitar el velo, a exponerte a su luz aunque duela, a dejar que Él te muestre tanto su gloria como tus grietas. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. Porque quien ha contemplado verdaderamente la gloria del Señor no puede regresar a la mediocridad espiritual. Sabe que ha visto algo eterno, que ha tocado lo sagrado, y eso cambia su manera de vivir, cambia su manera de amar, cambia su manera de enfrentar la vida. Conocer a Dios no es memorizar versículos, no es asistir a todos los cultos, no es tener un título religioso. Conocer a Dios es quedar marcado por su mirada, es llevar en los ojos el reflejo de su gloria, es vivir con la certeza de que Él está contigo, no como idea, sino como presencia, y eso solo lo consigues mirando con el rostro descubierto, sin máscaras, sin temor, con fe. Hoy el Espíritu te invita a mirar, a quitar los velos que te separan, a dejar que el espejo de su gloria te muestre quién eres realmente. No lo que el mundo dice, no lo que tus errores afirman, sino lo que Dios soñó cuando pensó en ti. Eres hijo, eres amado, eres llamado a reflejar su luz, pero necesitas mirar una y otra vez hasta que su imagen quede grabada en tu alma. 6. El conocimiento que nace del quebranto. Hasta ahora hemos visto cómo conocer a Dios implica contemplarlo, habitar en su presencia, escuchar su voz y dejarse transformar. Pero hay una dimensión aún más profunda, a menudo ignorada, la del quebranto. Muchos creen que conocer a Dios está reservado solo para los momentos altos de la vida, cuando todo va bien, cuando hay bendiciones visibles y victorias espirituales. Sin embargo, la Biblia nos revela que algunas de las revelaciones más poderosas de Dios ocurren precisamente en el valle, en la noche oscura, en medio del dolor más profundo. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Job. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, justo en todas sus acciones, y sin embargo, atravesó una prueba tan dolorosa que perdió sus bienes, sus hijos, su salud y hasta el apoyo de su esposa. Sus amigos lo juzgaron, su mundo colapsó, y en ese proceso, Job clamó, preguntó, se enfrentó a sus dudas más intensas. Y sin embargo, en el capítulo final de su historia,
pronuncia una frase que encierra un secreto espiritual impresionante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa declaración lo cambia todo. Job caminó durante años siendo un hombre temeroso de Dios, haciendo lo correcto, adorando fielmente. Pero fue en el quebranto, en el silencio de sus pérdidas, en el crisol de su dolor, donde conoció verdaderamente a Dios. No como una teoría, no como una tradición, sino cara a cara, desde lo más profundo de su alma. Esto nos enseña que conocer a Dios no es simplemente ser bendecido por Él, sino experimentar su suficiencia cuando todo lo demás nos ha sido quitado. Muchos huyen del quebranto, huyen del dolor. Lo ven como castigo, pero en la economía del reino, el quebranto es muchas veces el escenario donde Dios se revela con mayor claridad. Es cuando no tienes respuestas que su sabiduría te envuelve. Es cuando ya no puedes sostenerte que su brazo te levanta. Es cuando todo se derrumba que su voz se hace audible. Porque cuando no te queda nada, entonces descubres que Dios es todo. El conocimiento que nace del quebranto es puro, es íntimo, es profundo. No está basado en fórmulas, no depende de resultados. Es una comunión nacida del llanto, sostenida por la esperanza, sellada por la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos. Job no recibió todas las respuestas que quería, pero recibió algo mejor. Una visión más clara de Dios. Y eso cambió su perspectiva. Eso restauró su corazón. Eso sanó su alma. Conocer a Dios en el quebranto también significa rendir nuestras expectativas. Job esperaba justicia, esperaba restauración, pero cuando vio a Dios, entendió que su grandeza está más allá de nuestra lógica, que su propósito trasciende nuestro entendimiento y que confiar en Él es mejor que entenderlo todo. Muchos hoy se alejan de Dios porque no entienden lo que están viviendo. Pero conocer a Dios no es entenderlo, es confiar en Él incluso cuando no lo entiendes. La profundidad de tu relación con Dios no se mide por cuántas bendiciones tienes, sino por cuán firme es tu fe cuando las bendiciones se detienen. Ahí se prueba tu conocimiento de Él, cuando ya no puedes cantar, pero aún puedes adorar, cuando ya no puedes correr, pero aún puedes permanecer de pie, cuando ya no tienes fuerzas, pero aún puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. Ese tipo de fe no nace en la comodidad, nace en el quebranto, en el polvo, en las cenizas, pero es ahí donde Dios se manifiesta, no como un juez distante, sino como un Padre tierno que se sienta contigo en medio de tu dolor, que te abraza, que te habla, que te restaura y que te dice, aún no he terminado contigo. En ese proceso, tu fe deja de ser superficial, tu adoración deja de ser ocasional. Tu relación con Dios se vuelve vital, porque sabes que sin Él no puedes vivir. Y ahí, en ese nivel, todo cambia. Ya no lo buscas por lo que puede darte, lo buscas porque has probado su presencia, has sentido su consuelo, has escuchado su voz. Y eso es suficiente. La historia de Job no termina en el dolor. Dios lo restaura, le devuelve el doble de lo que perdió. Pero lo más importante no fue lo que recuperó, sino lo que descubrió. El verdadero tesoro fue conocer a Dios en una dimensión que jamás habría imaginado. Y ese es el mayor milagro que puedes experimentar, que incluso en el valle más oscuro la luz de su rostro te alcance, que incluso en tu noche más fría su voz te arrope. Si estás atravesando una temporada de quebranto, no creas que estás lejos de Dios. Al contrario, podrías estar más cerca de lo que jamás has estado. No huyas, no te cierres, abre tu corazón, clama como Job, pregunta si necesitas, llora si es necesario, pero mantente,
Porque en ese lugar, en ese crisol, en esa cueva, en esa ceniza, Dios está presente. Y si te quedas, si aguantas, si te rindes, tus ojos lo verán. No como un concepto, no como una costumbre, sino como el Dios que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y entonces dirás, como Job: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y esa revelación será tu ancla, tu canción, tu fortaleza, porque nadie puede quitarle a un alma lo que ha descubierto en medio del quebranto. El 7. El encuentro con el Dios desconocido. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo se encuentra en Atenas, una ciudad saturada de ídolos, templos y altares. Al observarlos, nota uno que lleva una inscripción peculiar: al Dios no conocido. Esa escena, aunque antigua, sigue siendo profundamente actual, porque aunque vivimos en un mundo lleno de referencias a Dios, lleno de templos, canciones, frases, rituales y símbolos, lo cierto es que muchas personas aún viven adorando a un Dios que no conocen. Un Dios distante, impersonal, incomprensible. Y esta es quizás una de las mayores tragedias espirituales de nuestros tiempos: estar rodeados de religión, pero lejos de una verdadera relación. Pablo, con sabiduría inspirada, aprovecha esa imagen para introducir una de las revelaciones más contundentes de su ministerio. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Más bien, Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pablo está derribando las estructuras mentales de un Dios limitado por la religiosidad y presentando la majestad de un Dios cercano, accesible, que no está lejos de ninguno de nosotros. Y aquí se revela otro aspecto fundamental del poder secreto de conocer a Dios, descubrir que Él no es un ser lejano que observa desde el cielo con indiferencia, sino un Padre que se mueve en medio de nosotros, que ha puesto la eternidad en nuestro corazón, que desea revelarse y ser hallado. Pablo lo dice con claridad: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esa frase es un despertar, porque muchos, incluso dentro de la fe cristiana, viven como si Dios fuera inalcanzable. Oran pero no esperan respuesta, adoran pero no sienten comunión, sirven pero no experimentan su abrazo, y es porque, aunque conocen su nombre, aún no conocen su corazón. Adoran al Dios no conocido. Conocen la doctrina, pero no la presencia. Conocen la estructura, pero no la esencia. Pero hoy, Dios te está llamando a ir más allá, a salir del sistema, a romper con el hábito vacío, a encontrarte con Él en lo íntimo, en lo real, en lo personal. Conocer a Dios es pasar de hablar de Él en tercera persona a hablar con Él en confianza. Es dejar de repetir lo que otros dijeron para comenzar a contar lo que tú mismo has vivido. Es reemplazar el eco de otros por tu propia voz en el secreto. Y eso solo ocurre cuando decides buscarlo de verdad, no como quien cumple una obligación, sino como quien tiene hambre, como quien reconoce que ha vivido demasiado tiempo adorando un altar con la inscripción al Dios no conocido, y decide derribar ese altar para edificar uno nuevo, uno donde el fuego de su presencia sea real. En este pasaje de Hechos, Pablo también cita una verdad poderosa. En él vivimos, nos movemos y existimos. Esa declaración encierra una revelación que cambia la vida. Porque no es que Dios esté allá y nosotros aquí. No es que lo visitemos los domingos o en momentos de crisis. Es que todo lo que somos y hacemos está envuelto en su presencia. Pero si no lo reconocemos, si no lo buscamos, si no lo contemplamos, podemos vivir rodeados de Él sin conocerlo jamás.
Como los atenienses, como tantos hoy, la clave está en la búsqueda, en el deseo sincero de conocerlo. No para obtener cosas, no para cumplir deberes, sino para estar con Él, para saber quién es, para dejarse amar por Él, para permitir que su mirada penetre nuestras máscaras y nos revele quiénes somos realmente, porque nadie puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo. Y nadie puede vivir en su presencia y no ser transformado. Pablo terminó su discurso en Atenas diciendo que Dios ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto nos recuerda que conocer a Dios no es un lujo opcional, es una necesidad urgente. Porque llegará el día en que todos comparecerán ante Él, y lo único que realmente importará no será cuántas veces asististe a un templo, ni cuántas canciones cantaste, sino si realmente lo conociste. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí. Esa es, sin duda, una de las frases más estremecedoras de la Biblia, porque muestra que hay quienes sirven, profetizan, hacen milagros, y sin embargo, nunca establecieron una relación verdadera con Él. Vivieron con un conocimiento superficial, mecánico, externo, pero nunca permitieron que Él entrara al centro de su ser. Nunca lo conocieron, y por tanto nunca fueron conocidos por Él. Hoy tú puedes cambiar eso. Puedes pasar de ser un creyente espectador a un hijo íntimo. Puedes dejar de buscar a un Dios lejano y comenzar a vivir en comunión con un Dios cercano. Puedes decidir que no vivirás un día más sin conocerlo verdaderamente. Y ese simple deseo, ese clamor del alma, ese acto de sinceridad, mueve el corazón del cielo. Dios no está lejos. No es un desconocido, no se oculta. Él se revela a los que lo buscan con todo el corazón. Él se deja encontrar por los que lo anhelan de verdad. Y hoy, si tú lo haces, si tú le dices, Señor, quiero conocerte, Él responderá, no con religión, no con fórmulas, sino con presencia viva, con amor palpable, con dirección precisa, con una transformación que cambiará para siempre tu manera de vivir. 8. Permanecer en el conocimiento, la intimidad como estilo de vida. Jesús, durante su ministerio, no solo enseñó doctrinas ni realizó milagros espectaculares. Su objetivo principal era uno solo: reconectar al ser humano con el Padre. Él no vino a fundar una religión, sino a abrir el camino hacia una relación íntima con Dios. Y lo dejó claro en palabras contundentes cuando dijo en Juan 17:3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Para Jesús, conocer a Dios no era una meta secundaria, ni una promesa futura. Era la esencia misma de la vida eterna. Una realidad que empieza aquí y ahora. En ese versículo, Jesús nos revela que la eternidad no comienza después de la muerte. Comienza cuando entras en comunión con Dios, cuando ya no vives como huérfano espiritual, sino como hijo reconciliado. Y ese conocimiento no es estático, no es un dato adquirido ni un recuerdo guardado. Es una relación viva, dinámica, que se alimenta a diario, que se profundiza con el tiempo, que se fortalece con la permanencia. Porque conocer a Dios no es un momento, es un camino, es un estilo de vida. Por eso, Jesús usó la metáfora de la vid y los pámpanos. «Permaneced en mí, y yo en vosotros», dijo en Juan 15. La permanencia es clave. Muchos se acercan, pero no permanecen. Tienen momentos de fervor, temporadas de búsqueda, episodios de devoción intensa, pero luego se enfrían, se dispersan, se desconectan.
Pero el fruto verdadero, la transformación real, solo ocurre cuando permanecemos. Cuando hacemos de la comunión con Dios nuestro lugar de residencia, no solo de visita, y aquí se esconde otro poder secreto del conocimiento de Dios, la constancia. Porque el mundo espiritual no responde a impulsos, sino a disciplinas, no a emociones pasajeras, sino a decisiones firmes. Permanecer en Cristo implica elegirlo todos los días, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado. Es ahí donde la raíz se profundiza, donde el carácter se forma, donde la revelación madura. Permanecer también significa resistir la tentación de reemplazar la intimidad por actividad. Hoy en día, es fácil llenar nuestra agenda de cosas para Dios sin pasar tiempo con Dios. Servimos, lideramos, enseñamos, organizamos, pero muchas veces lo hacemos desconectados de la fuente. Y entonces nos vaciamos, nos agotamos, nos frustramos. Porque la actividad sin intimidad termina en sequedad. Solo cuando el pámpano permanece en la vid puede dar fruto. Solo cuando estamos conectados con Jesús de forma constante, lo que hacemos tiene vida. Conocer a Dios requiere intimidad, y la intimidad requiere tiempo, sinceridad, presencia. No se puede conocer a alguien profundamente sin pasar tiempo con esa persona. Lo mismo ocurre con Dios. Él no se revela a la prisa, no se manifiesta entre distracciones. Su voz, aunque poderosa, se revela en el secreto, en la quietud, en la atención plena. Es por eso que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar, porque entendía que la fuente de su poder no estaba en lo que hacía, sino en con quien estaba. Si Jesús necesitaba intimidad constante con el Padre, cuanto más nosotros, no como una carga, sino como una delicia, no como una obligación, sino como una necesidad vital, porque cuando conoces a Dios de verdad, estar con Él ya no es un deber, es un deseo, ya no es un sacrificio, es un placer, ya no es una tarea en tu lista, es el respiro que sostiene tu alma. Y es en esa permanencia que el conocimiento de Dios se vuelve más claro, más dulce, más profundo. Comienzas a discernir su voz en los detalles. Empiezas a ver su mano en las pequeñas cosas. Te vuelves sensible a su dirección. Tu vida se alinea, tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece. Porque cuanto más conoces a Dios, más libre eres del temor, de la ansiedad, de la confusión, pero este conocimiento también transforma tus relaciones. Comienzas a ver a las personas con los ojos del Padre, tu corazón se ablanda, tus juicios disminuyen, tu compasión crece, porque quien ha estado en la presencia de Dios no puede salir de allí indiferente, sale más parecido a Él, y ese parecido no se logra por imitación, sino por comunión, por permanencia, por contemplación constante. Además, la permanencia en el conocimiento de Dios te prepara para los días difíciles. Cuando llegan las tormentas, cuando soplan los vientos, cuando tiembla la tierra, los que conocen a su Dios permanecen firmes, no porque no sientan miedo, sino porque han aprendido a confiar. Porque han edificado su vida sobre la roca, porque han probado y visto que el Señor es bueno. Y esa experiencia es inquebrantable. Por eso, hoy te invito a tomar una decisión. Haz de la intimidad con Dios tu prioridad, no algo opcional, no algo para cuando sobre tiempo. Hazlo el centro, la fuente, el punto de partida de todo lo que haces. No necesitas fórmulas ni palabras rebuscadas, solo necesitas un corazón sincero, dispuesto, perseverante, un corazón que diga cada mañana: aquí estoy, Señor, quiero conocerte más, porque ese deseo, humilde pero constante, es suficiente para atraer la atención del cielo.
Y si permaneces, si te quedas, si decides conocerlo cada día un poco más, experimentarás el mayor de los tesoros, la amistad de Dios. Una amistad que no depende de tu perfección, sino de tu disposición, y que transforma cada área de tu vida con la dulzura de su amor. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Eres especial. No todos perseveran hasta el final. No todos tienen el hambre suficiente como para sentarse, escuchar y dejar que el Espíritu Santo les ministre durante tanto tiempo. Pero tú lo hiciste, y eso es señal de que algo se está despertando en tu interior, de que Dios te está llamando a otro nivel, de que tu fe está madurando y tu corazón está abriéndose a un conocimiento que trasciende lo superficial. Te felicito, y más que eso, te bendigo por tu perseverancia. Ahora quiero que confirmes públicamente ese paso que has dado, no para que yo lo vea, sino como un acto simbólico de compromiso con lo que hoy has aprendido. Escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy empiezo a caminar con el Dios que antes solo conocía de oídas. Esa frase no es una simple declaración, es un testimonio, una señal, un registro espiritual de que este día marcó un antes y un después en tu relación con Dios. Y cuando yo lea esa frase en los comentarios, sabré que tú eres uno de los que han sido tocados, uno de los que están respondiendo al llamado del cielo. Quiero que reflexiones en esto. Muchas personas vivirán toda su vida rodeadas de símbolos de fe, pero sin conocer al autor de esa fe. Muchos hablarán de Dios, usarán su nombre, pero jamás tendrán un encuentro verdadero con Él. No seas uno de ellos. No te conformes con la religión de tus padres, con la rutina de la costumbre, con las fórmulas vacías. Busca, clama, permanece, y Él se revelará a ti. Porque Dios no resiste un corazón sincero. Él se deja encontrar por los que le buscan con todo el alma. Ahora permíteme explicarte algo que puede cambiar la manera en que entiendes tu participación aquí. Cuando das me gusta a este video, cuando comentas, cuando compartes, no solo estás ayudando a que el canal crezca, estás siendo un instrumento en las manos de Dios para que esta palabra llegue a personas que están clamando en silencio, gente que está al borde del colapso, sin saber que una simple enseñanza como esta puede ser el susurro de Dios que tanto estaban esperando. Tu gesto, aunque pequeño, puede convertirse en una llave de salvación para alguien más. ¿Y qué decir de la suscripción? Algunos piensan que no hace diferencia. Pero escucha esta comparación. Cuando alguien siembra en buena tierra, no lo hace una sola vez. Vuelve, riega, cuida y espera la cosecha. Suscribirse a este canal es como decir: este contenido es tierra fértil para mi alma. Aquí quiero seguir creciendo. Es un acto de fe, de constancia, de pertenencia. Y créeme, hay bendición en eso. Pero si aún no te has suscrito, pregúntate, ¿por qué no? ¿Qué te detiene? ¿Por qué postergar algo que puede ser alimento continuo para tu espíritu? Suscribirte es también declarar que no vas a caminar solo, que formas parte de una comunidad de fe, que hay miles de personas como tú, con sed de Dios, con deseo de aprender, de sanar, de crecer. Aquí nos acompañamos, aquí nos edificamos, aquí nos encontramos en medio del desierto para recordar que no estamos solos. Así que si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. No por obligación, sino por convicción, porque sabes que necesitas más de esto, porque sabes que el Espíritu Santo te ha hablado hoy, porque sabes que Dios quiere seguir alimentándote. Y cuando este video termine, no te vayas corriendo a otras cosas. Te invito a quedarte unos minutos en silencio, escuchando la música que seguirá sonando. Deja que esa melodía selle lo que hoy has recibido. Cierra los ojos, respira profundo y dedica unas palabras a Dios.
No necesitas una oración perfecta, solo sé sincero, agradécele, ábrele tu corazón, dile que deseas conocerlo más. Él está ahí, esperándote, escuchándote, dispuesto a revelarse más y más. Y así, poco a poco, día tras día, paso a paso, comenzarás a experimentar lo que significa conocer al Dios vivo, no solo por lo que has oído de Él, sino por lo que tú mismo has vivido a su lado.